¿El oro a $10,000? El oro cotiza ahora mismo a unos $1,800 por onza. ¿Podría alcanzar los $10,000 en los próximos años como algunos analistas y expertos creen? Vamos a sumergirnos un poco en las predicciones del precio del oro y las razones que la sostienen. En este video acudiremos particularmente a la sabiduría y larga experiencia de una auténtica leyenda de la industria del oro, el multimillonario canadiense Pierre Lassonde. Pierre Lassonde es el cofundador de la exitosísima empresa de regalías de oro Franco-Nevada Gold Royalties. Franco-Nevada fue pionera en el sector de las regalías de oro y ha demostrado que las regalías son uno de los mejores modelos de negocio del mundo, si no el mejor. Unos pocos datos para demostrar que las regalías son un modelo de negocio excepcional. Franco-Nevada compró unos derechos de regalías de un terreno en Nevada por solo $2 millones en 1986. Esa regalía le ha reportado a Franco-Nevada más de $1,000 millones de beneficios a lo largo de los años, y sigue dándole beneficios cada año, sin ocasionarle ningún gasto adicional, salvo los gastos meramente administrativos. Esa es la gracia de las regalías. No importa lo que le cueste a la empresa minera minar el oro del subsuelo, ya que si hay un derecho de regalía, el beneficiario de esa regalía cobra un porcentaje de todo lo que se vaya extrayendo de esa mina a perpetuidad. Mientras quede algo por sacar de esa mina, seguirá cobrando sin tener que poner ningún dinero adicional. Franco-Nevada tiene una capitalización de mercado de $27,800 millones y tiene tan solo 40 empleados, lo cual la convierte en una de las empresas más eficientes del mundo con una capitalización de $695 millones por empleado y beneficios anuales de $37 millones por empleado. Auténticamente de locura. Por estas razones, el rendimiento de la empresa Franco-Nevada ha sido extraordinario desde que salió al parque de la bolsa en diciembre de 2007, un más 870%, y eso no cuenta su crecimiento antes de salir a bolsa. Por contra, vemos que el precio del oro desde diciembre de 2007 hasta ahora solo ha subido un más 100%. Pierre Lassonde es muy conocido por la denominada curva de Lassonde, que ayuda a los inversores en compañías junior de minería a saber cuál es el momento idóneo para invertir. Básicamente indica que el mejor momento para invertir en una empresa exploradora es de 1 a 2 años antes del descubrimiento de un yacimiento viable. Por otro lado, en las empresas desarrolladoras de minas, el mejor momento de invertir es de 1 a 2 años antes de la euforia de cuando empiezan a producir metal por primera vez. Y además, a Pierre Lassonde se le conoce por su teoría de que el oro llegará a un momento en que cotizará en un ratio de 1 a 1 respecto al índice bursátil Dow Jones. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar en este video. El oro y Dow Jones han cotizado a un ratio aproximado de 1 a 1 en 2 ocasiones en la historia. La primera vez fue en los años 1930, cuando el índice bursátil Dow Jones bajó un 90% desde su pico de 1929. Bajó de unos 350 puntos en 1929 hasta tocar fondo brevemente en unos $35. Por su lado, el oro lo subieron desde $20 por onza a $35 por onza. Hay que recordar que en aquellos años existía el patrón de oro y por tanto el oro no cotizaba libremente, sino que se establecía el precio del oro por ley. La segunda vez que ocurrió un ratio de 1 a 1 entre el Dow Jones y el oro fue en los años 1980, cuando el oro ya cotizaba libremente. En aquel entonces el oro venía de subir desde los $35 en 1971 hasta los $800 por onza en 1980, mientras que el Dow Jones bajó de 1,000 puntos a unos 800 puntos. Así que, sabiendo ya que ha habido 2 precedentes en que el precio de una onza de oro aproximadamente coincidía con los puntos que cotizaba el índice Dow Jones, ¿podríamos ver tal coincidencia una tercera vez? El astuto inversor y empresario Pierre Lassonde ha dicho en numerosas ocasiones que sí deberíamos poder presenciar tal evento en el futuro. Pero ¿qué supondría un ratio de 1 a 1 entre el Dow Jones y el oro en los tiempos que corren ahora? Actualmente, a 2 de diciembre de 2022, el Dow Jones cotiza a unos 34.400 puntos. ¿Quiere eso decir que el oro podría llegar a valer $34,000 por onza? No se puede descartar tal exagerado mercado alcista del oro en los próximos años, pero francamente me parece altamente improbable. Pero para que oro y Dow Jones coincidan con un ratio de 1 a 1, no hace falta que el oro suba al nivel actual del Dow Jones. Podría bastar con que el Dow Jones bajase por ejemplo un 50% y se pusiera en unos $17,000, y el precio del oro se multiplicase por 9, desde los $1,800 actuales a unos $17,000 por onza. ¿Posible? No es imposible.
Pero de nuevo, son movimientos demasiado extremos y es difícil que ocurran. De hecho, Pierre Lassonde, en una de sus últimas entrevistas que ha dado en este año 2022, ya ha cambiado un poco su opinión y amplía el rango de su predicción, diciendo que aceptaría también un ratio de 2-1 entre el Dow Jones y el oro. ¿Por qué? Pierre Lassonde ve ahora más improbable que se produzca de nuevo el ratio de 1-1, no tanto porque el oro no pueda crecer tanto, puesto que eso ya lo ha hecho el oro en pasados mercados alcistas de los metales preciosos, de modo que no sería muy de extrañar que volviera a pasar. El motivo por el que Lassonde prevé ahora un ratio de 2-1 es que con toda la inmensa cantidad de dinero que los bancos centrales han introducido en el sistema, se le hace muy difícil pensar que el Dow Jones pueda bajar tanto como un 50%. Así que ahora Lassonde ha llegado a admitir que ve perfectamente posible y hasta probable un ratio de 2-1, donde el oro suba a una cota de unos $10,000 por onza, mientras que el Dow Jones baje más o menos a los 20,000 puntos de cotización. En tal caso, el Dow Jones bajaría un 40% desde los 34,000 actuales, que tampoco es que sea mucho menos que una bajada del 50%, pero sigue siendo un derrumbe significativo. Así que ahí lo vemos. Pierre Lassonde echa al aire su predicción de que el oro llegue a los $10,000 en los próximos 5 años. Literalmente dice que es factible. Lassonde dice que en los próximos 5 años, pero nosotros mejor pensemos que suceda a lo largo de la década, para darnos un poco más de margen. Eso supondría una revalorización muy notable desde el precio actual de $1,800 por onza de oro, multiplicar por nada más y nada menos que 5,5 veces. Una muy buena rentabilidad para los ahorradores en oro. Lo más importante es centrarse en las condiciones y ambiente favorables en los que se encuentra el oro, y no dejarse cegar por la anécdota de que 2 veces en la historia se ha producido esa paridad entre el oro y el Dow Jones, porque posiblemente no deje de ser un hecho estadístico anecdótico y solo ha pasado 2 veces en los últimos 100 años, y además, en ambos casos esa coincidencia aproximada duró muy poco tiempo, lo cual es indicador de que es una situación anómala y extrema. El tiempo que transcurrió entre la primera vez y la segunda fue unos 50 años, y la última vez que ocurrió fue hace 42 años, lo cual puede invitar a pensar que podría volver a ocurrir en unos 8 años más o menos, pero también podría ser que no ocurra en esta década sino dentro de 20 o 30 años, o nunca más, así que tampoco nos volvamos locos con eso. Lo realmente importante es darse cuenta de los fundamentales que sostienen el precio del oro. Y hablando de los fundamentales del oro, ¿qué dice Lassonde al respecto? Como no podía ser menos, Lassonde ve que las políticas monetarias de los bancos centrales y las políticas fiscales de los principales países del mundo hacen que uno tenga motivos para ser muy optimista con el precio del oro para los próximos años. Pierre Lassonde ve reminiscencias de lo que ocurrió en la década de los 1970 con lo que está pasando ahora. Dice que en aquella época la inflación estaba desbocada y los tipos de interés tendían a subir muy fuertemente, a la vez que el oro igualmente subía como una bestia. Recordemos que los tipos de interés a finales de 1980 llegaron a alcanzar hasta el 20%, mientras que en esas mismas fechas una onza de oro se cotizaba alrededor de $600 por onza, después de haber hecho un rally brutal desde los $35 por onza en 1971. ¿Cómo podemos transponer esa información a lo que está pasando ahora? Pierre Lassonde tiene claro que lo que estamos viviendo ahora le recuerda tanto a los años 70, que piensa que no hay inconveniente en que el oro suba a la vez que suben los tipos de interés. Pero es que, además, ahora resultaría del todo imposible que los tipos de interés suban tanto como en los años 70 si los bancos centrales no quieren cargarse la economía y de paso hacer quebrar a los países occidentales, que no podrían soportar pagar unos intereses tan altos por su deuda pública, con lo cual, más a favor del oro. La inflación anda muy alta, pero las medidas para controlar la inflación no pueden pasarse de frenada sin provocar un desastre. Eso quiere decir que la tasa de inflación va a seguir estando muy por encima de la tasa de tipos de interés, y por lo tanto el dinero va a seguir perdiendo mucho poder adquisitivo año tras año, y ese es precisamente el ambiente en el que el oro más debería brillar. Por mucho que te den un buen interés por un bono del Estado, la inflación es más alta que el tipo de interés y te hace cada vez más pobre, y como resultado los inversores vuelven sus ojos al oro como tabla de salvación, ya que el oro tiende a revalorizarse con la inflación. Bien, esa entrevista a Lassonde fue en marzo de 2022, cuando el oro estaba rondando los $1,800 e incluso hizo un pico en los $2,000. Y sin embargo, en los meses siguientes el oro se desplomó hasta tocar fondo en la línea de los $1,600. Sí, es cierto.
Las predicciones de precio no se pueden hacer para el corto plazo, y ahora mismo el precio del oro ha rebotado hasta situarse en los $1.800 por onza. La predicción de Pierre Lassonde sigue plenamente vigente porque se entiende que era en un horizonte temporal de años, no meses. Y por otro lado, lo que hemos visto estos últimos meses es que el dólar se ha reforzado sobremanera, lo que a corto plazo suele perjudicar al oro, y los tipos de interés han ido subiendo a un ritmo tan frenético como nunca antes visto desde hace más de 40 años. Todo eso ha provocado esa corrección a la baja del oro, que antes o después debería acabar para empezar una nueva zancada a la alza dentro del mercado alcista secular de los metales preciosos. De hecho, la Reserva Federal ya ha empezado a hablar de reducir el ritmo y la cuantía de los incrementos de los tipos de interés para los próximos meses, y eso es lo que ha provocado que el oro haya rebotado a la alza. Es como si la Reserva Federal hubiera hecho una declaración de rendición frente a la inflación, y eso beneficia al oro. En definitiva, Pierre Lassonde recomienda en primer lugar invertir en oro físico para proteger el poder adquisitivo del ahorrador. Respecto a otras formas de tener exposición al oro, Lassonde advierte al inversor poco sofisticado de que invertir en minas es precisamente un campo minado y muy peligroso. Para los no expertos, en caso de querer obtener un rendimiento mayor que el del propio oro, las únicas compañías que recomienda son las empresas consolidadas de regalías de oro y mineras de oro senior, o sea, mineras grandes, que están cotizando a unos múltiplos de flujo de caja muy interesantes. Como siempre, feliz inversión y prudencia.